Este espacio de conversatorios es promovido por la editorial, la Maestría de Literatura y las bibliotecas UPB. Iniciamos con el conversatorio Crimen y Literatura. ¿Sigue vivo el género negro en Colombia? Nos acompañan Memo Ángel, comunicador social, periodista, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ha sido docente en la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, la Escuela de Ciencias Humanas y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, de la cual también fue su director. Se ha desempeñado asimismo como columnista del periódico El Colombiano y director del programa radial La Otra Historia. Y es autor además del cómic Adolfo, el pájaro poeta. Sus libros han sido publicados en Alemania y Suiza, traducidos al alemán e italiano. Durante el 2005 obtuvo la beca de artista en residencia que otorga el Servicio Alemán de Intercambio Académico y vivió ese mismo año en Berlín. El doctor médico Emilio Alberto Restrepo, especialista en ginecobstetricia y laparoscopia ginecológica, es especialista en literatura comparada desde la Universidad de Antioquia y actualmente de la Maestría de Literatura de la UPB. Ha sido colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, Universo Centro, El Mundo y Momento Médico, y ganador de varios premios literarios como la convocatoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia. Ha publicado libros de diferentes géneros como el cuento, novela y ensayo literario. Con la editorial UPB desde el 2015 ha escrito 6 novelas de su personaje, el detective Joaquín Tornado. Sus últimos libros son Medicina bajo sospecha y Zoocuentos, historias delirantes del mundo animal. John Saldarriaga, periodista de la Universidad de Antioquia, con especialización en Pedagogía de los Derechos Humanos y estudios de maestría en Historia. Ha ejercido el periodismo en periódicos como El Mundo y El Colombiano. Ha sido profesor en la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma y la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha dirigido talleres de escritura creativa en el Tecnológico de Antioquia y la Biblioteca Central de Sabaneta. Actualmente es el director del taller de narrativa a mano alzada de Otra Parte. Ha participado como conferencista en diferentes espacios de ciudad como el Congreso Medellín Negro, las Jornadas Abril, Vive el Español de la UPB, Literatura en Envigado y las Ferias del Libro de Bogotá, Cali y Manizales, con temas de novela negra y periodismo de opinión. Este conversatorio lo va a moderar Mateo Orrego, magíster de la Universidad de Ginebra y hace parte del equipo de la editorial UPB. Buenos días. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bienvenidas a esta primera conversación del Ecocampus Fest. Es para nosotros todo un honor que estén aquí presentes, que se hayan animado a conversar o a escuchar con nosotros el tema de hoy, que es sobre novela negra, un tema no tan conocido en Colombia. Entonces, bueno, esperamos que disfruten esta conversación. Bienvenidos Emilio, Memo, John, muchísimas gracias por la disposición, por estar aquí. Y bueno, quisiera comenzar pues como que por no dar por sentado esta categoría de novela negra en Colombia, porque a veces uno podría creer que todo el mundo conoce qué es, pero no es tan sencillo. Uno podría llegar a pensar que se trata solo por el nombre, de un género literario producido pues por personas afro, por ejemplo. Se confunde a veces con esa categoría, pero en este caso estamos hablando de un subgénero de la novela policíaca que tiene unas especificidades. Por ejemplo, en la novela negra no es tan importante
la resolución de un crimen, sino más el dibujo de la decadencia social de una determinada ciudad. En este caso, pues, lo centramos en Colombia. Por eso quisiera comenzar preguntándole al profesor Memo Ángel, como cuáles son, según usted, las características de la novela negra en Colombia, teniendo en cuenta pues la historia tan particular que tiene nuestro país en sus dinámicas sociales un poco conflictivas. Buenos días y gracias por la asistencia del domingo. Uno debería estar comiendo y haciendo otra cosa, ¿cierto? Esto de la novela negra, pues Colombia es pura novela negra, ¿cierto? Esa es la trampa de las editoriales españolas para poder vender colombianos. Aquí no una novela de gente que trabaje, de gente que haga cosas diferentes, que tenga sentimientos, que baile tango. No, eso no sale por ningún lado. Hay que salir a matar gente de manera desesperada. Y eso ha afectado mucho la literatura colombiana, porque eso quedó allá en García Márquez de gente volada. Y eso quedó como por ahí en García Márquez, y a partir de ahí está como prohibido el realismo mágico, cosas por el estilo, como si eso fuera de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Esos micrófonos sabrosos para una novela policíaca. Esto es una cosa maravillosa. Pero entonces, los que estamos acá, alguna vez pensamos, ¿por qué no escribimos novela policíaca? ¿Eso en qué se diferencia de las demás novelas? Primero, eso se diferencia de que tiene un personaje. Y que si la novela gusta, siguen comprando por el personaje, porque uno va presentando al personaje novela por novela, con todo lo que le sucede. Ahora, es un proceso que tiene más que ver con el saber investigar que con el saber destruir cosas. Destruir es muy fácil, ¿cierto? Me acuerdo de un escritor que se llama Maris Haeckel, que me impresionó cuando le pregunté, hombre, ¿y usted que habla de un libro donde matan, qué cuenta? Y dice, yo cuento lo que no dejaron hacer al que mataron. Narrar cómo matan es lo más simple del mundo, ¿cierto? Pues me acuerdo una novela de Arthur Miller que se llama En el punto de mira, donde a un tipo le pegan un disparo y se apagó y todo se volvió oscuro. A eso se remite eso. Pero ¿qué matan en el que matan? Y en este juego de la novela policíaca, pues uno aplica técnicas de investigación. De hecho, la investigación en el mundo nació realmente con la novela de los crímenes de la calle Morgue de Poe, que se aplica a la ciencia, a la sociología, a cualquier otra cosa. ¿Cuál es el método para investigar? Porque ya Aristóteles había más o menos creado la teoría, pero es Poe el que pone en marcha cómo se investiga. Entonces ahora, cuando ya hablemos todos, como ya había hablado con John, vamos a explicar cómo es el sistema de investigar, porque eso es la novela policíaca, cómo se investiga para llegar a un resultado que no necesariamente es bonito. Bueno, y teniendo en cuenta eso, que decís como que Colombia en sí mismo es novela negra, pues justamente por sus características, tanto que nosotros nos hemos creído como que otros países han impuesto sobre nosotros ese imaginario de la violencia, pues es evidente, y esta es una pregunta para John, como que hay otras formas de narración que han acompañado pues esa historia de violencia en el país. Pues por supuesto el periodismo se ha encargado de contar de ciertas maneras las historias violentas que ocurren acá. Entonces,
esta pregunta, ya más específicamente sobre la creación literaria, es como cuáles son las posibilidades y los límites que ofrece contar esa realidad del país, pero desde la ficción esta vez. Sí, muchas gracias. Gracias a la editorial por la invitación a estar aquí. Para mí es importante. A ella le agradezco que nos ha publicado, en mi caso, casi una decena de títulos, 4 en el género de novela policíaca, en la colección Policías y Bandidos, y como otros tantos en fantasía y en otros géneros. Bueno, y a ustedes les agradezco especialmente porque sacan tiempo para pensar en estas cosas y para oírnos, que de pronto les generemos alguna idea, algún pensamiento que les sea útil o entretenido. Bueno, la literatura negra, yo vi el título de esta conversación, y esta semana conversando con Octavio Giraldo, el de Manizales, Octavio Escobar, él me decía, le mandé el afiche y me dijo, muy bueno que ustedes se reúnan a hablar de eso. Es más, si llegan a alguna conclusión, me cuentan si mataron el género negro y si hay sospechosos de ese crimen. Yo creo que puede haber como algo de, pues, humor, sí lo hay, pero algo de ironía también en ese comentario, porque es como pensar que si la literatura de este género está en crisis, o está muerta, o está moribunda, o está enferma, o está en cuidados intensivos o lo que sea, es porque la literatura en general puede estarlo, porque los géneros no son ínsulas como separadas, sino que lo importante en él no es el apellido, sino el nombre. Lo importante no es lo negro, sino la literatura. La literatura encuentra en todas esas formas como su mecanismo para expresar lo mismo, que es hablar de la condición humana, de asuntos que nos afectan en un momento dado. Toda la vida ha sido así, toda la vida es desde la antigüedad, y lo policíaco está desde la antigüedad, tiene sus antecedentes hasta en la Biblia, con ese caso de Daniel, que investigó lo de la infidelidad de Susana, y que la iban a apedrear, y bueno, el hombre evitó eso con un método de investigación que fue el interrogatorio. Separó a los sospechosos, o a los que habían acusado a la señora, y a cada uno le preguntó debajo de qué árbol había sido la infidelidad de Susana, y uno dijo debajo de una acacia, el otro dijo fue debajo de la encina. Entonces, con ese método de interrogatorio comenzó, me parece, amigo, son los primeros indicios que se conocen, como de la literatura detectivesca y policíaca. En las Mil y una noches también lo hay. Y lo que pasa es que yo creo que los periodistas también somos muy dados a ponerle rótulos a las cosas. Y eso, al ser multiplicado, bueno, y las editoriales para poder vender y todo eso, entonces eso queda muy cómodo en la mente de las personas ubicar literatura histórica, literatura de este género, y en la biblioteca se organizan muy fácil los libros cuando están con ese tipo de clasificaciones. Lo que pasa es que, bueno, el género negro en el siglo XIX tomó mucha forma, con Edgar Allan Poe. Balzac tiene una novela que se llama Un asunto tenebroso, que también es como fundador del género policíaco, ya como con mucha fuerza, y en nuestro país también. Decimos, el género negro está en auge, y creo que hay como una imprecisión, porque parece que fuera una cosa nueva, que hubiera empezado hace poco tiempo, y en realidad, ahora recordaba hablando con Memo, una novela de Eugenio Díaz Castro, el escritor bogotano, el que escribió Manuela, ese libro costumbrista,
pues también escribió una que se llama La Roda de Don Ventura Ahumada. Ventura Ahumada es el detective, o el que investiga, pues, un señor que le dio por investigar, no un asesinato, porque la truculencia o los actos malévolos vienen en muchas presentaciones, siempre habrá traiciones, robos, bueno. Y en este caso fue que un monje, o ¿cómo se llama? Esos que son jesuitas, un sacerdote, o que, jesuita, ¿cierto? Un jesuita se voló bueno, el hombre se voló de ese monasterio, pero fue como una fuga que causó sospecha, o fue muy enigmática, y ese señor Ahumada decidió investigar por qué se fugó el monje o el religioso ese de los jesuitas. Bueno, el crimen del Aguacatal, de este señor Muñoz, hay muchos antecedentes. Lo que pasa es que el género negro ya le pusieron rótulo especial porque se quiso hacer un giro con respecto a la literatura policíaca, que lo social no fuera solamente como un telón de fondo o una mención ahí, sino que tuviera un valor o una presencia muy grande en la obra. En los casos, por ejemplo, de Sherlock Holmes, que son maravillosos, y se nota ese método deductivo y la observación, pues de todas maneras es una mente privilegiada, pero separada de todo lo demás, y un caso lo investiga y no parece que ese caso, ese robo o ese homicidio tenga que ver con la descomposición social, parecen casos aislados. En cambio, en la novela negra ya se pretendió en el siglo XX, con ese rótulo, ese señor Chandler en Estados Unidos, pues, y otros, como poner lo social muy evidente para entender que un homicidio o un delito cualquiera también es como producto de esa descomposición social. Y en nuestro caso lo hacemos muy a la colombiana, utilizando tantos elementos que nos ayudan a alimentarla, que no son, no porque uno los traiga como artificialmente, sino porque están metidos en uno como escritor y como lector. Y es que uno como ciudadano de aquí, perteneciente a esta cultura, conoce que hay lo de las mafias y la violencia y las guerrillas y los paramilitares, eso lo tenemos, pero también los imaginarios como la magia, la religiosidad, los agüeros, y esas otras, pues todas esas manifestaciones culturales y folclóricas que también deben estar en la novela, porque el esquema de crimen, investigación y solución, yo creo que puede ser nada más un pretexto para hablar de la sociedad. Decías que, pues como que al principio como que había esta idea de si la novela negra está como en decadencia es porque la literatura está un poco en decadencia, pero pues creo que esta colección justamente de policías y bandidos que ya lleva tantos años, pues es una muestra de que primero no está en decadencia por parte de los autores y autoras porque siguen escribiendo, tampoco está en decadencia por parte de los lectores pues porque se siguen vendiendo estas obras. Entonces quisiera que habláramos también un poquito del surgimiento de esa colección. Entonces, si Emilio nos puedes contar como cuál fue el origen de esta idea de por qué juntarse todos a hacer una colección, sobre todo en un oficio que a veces se ve como tan individualista, como yo escribo solo y ya. ¿Por qué decidir unirse y hacerlo con la editorial de la UPB? Y particularmente, ¿cómo surgió tu caso de pues tu personaje de las novelas? Si no, aquí está. Hola, ya sí. La colección Policías y Bandidos fue producto de una conspiración que empezó con Memo Ángel y El Suscrito. Una vez Memo se enteró de que había un señor por allá al otro lado de la ciudad que tenía 8 novelas escritas de un personaje, y él a su vez tenía una serie de novelas también escritas con su propio personaje, y ninguno de los dos sabíamos dónde poner la colección.
porque como que a nadie le interesaba publicar novela negra. John por su lado también, y los tres nos conocíamos y los tres estábamos en mundos apartes y estábamos cada cual desarrollando su propia carrera literaria. Una vez una amiga personal mía, también escritora, se enteró de que yo tenía las novelas de mi personaje Joaquín Tornado y me dijo, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, eso no le sirve a nadie, pero yo paso muy bueno escribiéndolas, porque me permite explorar la ciudad, explorar el carácter humano, me entretengo mucho escribiéndolas y a los escritores lo que nos gusta es escribir, entonces eso estaba haciendo. Tomándose un tinto y fumando un cigarrillo con Memo, esta escritora le contó que tenía un amigo que tenía una cantidad de novelas, y Memo dijo, pero qué tan charro, y este además estaba pensando qué voy a hacer con las novelas de mi personaje, llámame señor. Y estaban aquí, yo vivo aquí a 2 cuadras, entonces me dijo, venite, y me vine rápidamente, hablamos con Memo, le hice el planteamiento del personaje, y me dijo, hombre, ya por lo menos somos 2, que tenemos personajes en saga, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y Memo es una persona muy reconocida, y en la editorial ha publicado 844 libros, ha publicado muchos en la editorial, tiene una gran trayectoria como escritor y como profesor, y es muy acatado, entonces él le hizo la propuesta a la editorial. Dijo, ¿por qué no nos inventamos una colección que en este momento es la única en Colombia que congregue autores locales con personajes locales y que den cuenta de algo que no existe en Colombia, que es el género negro, la literatura de crimen, y en realidad no hay una sola colección en Colombia que sigue estos delineamientos de personaje, de saga, y que actúen en la ciudad y que cuenten nuestras ciudades, porque acuerde que la tendencia moderna es que las ciudades la están contando los novelistas, más que los historiadores y los cronistas periodistas, están dando una relatoría, dejando una memoria escrita de lo que es esa vida oculta, oscura, subterránea, que ruge bajo nuestros pies, que es el mundo del crimen, el mundo de la anomia social, la carencia total de valores. Entonces nosotros nos unimos, empezamos Memo y yo, y lanzamos los 2 primeros libritos, y eso funcionó muy bien. Eran libros cortos, muy entretenidos, porque el género negro tiene que ser un género entretenido para que capte la atención del lector. Tenía cierta picaresca, tenía cierto humor, y las novelas funcionaron, incluso rápidamente se hicieron 2, 3 reediciones de las novelas, tanto de Memo como la mía. Y entonces, conversando con John Saldarriaga, que también era autor bolivariano, nos contactó y me dijo, qué experimento tan interesante es eso, yo también tengo mi propio detective, que es el fiscal Oscar Rosado, ¿crees que puedo tener espacio allí? Y como los libros de John son tan buenos, inmediatamente encontró su espacio. Entonces ya éramos 3 autores con 3 personajes que echamos a rodar el cuento. Y después apareció una que nos acompañó en la primera fase de la colección, que era Verónica, y Verónica tenía un personaje era alumna de Memo en los talleres, tenía un personaje muy llamativo, porque pues el de John es un fiscal, el de Memo es un policía, y el mío es un detective privado, callejero. Pero el de ella era una guardia de seguridad, como las compañeritas que están por aquí, una guardia de seguridad inquieta, Marina, eso es un personajón, es cinematográfico, está lleno de gracia, lleno de picardía, y es extremadamente local. Usted ve a Marina actuando y resolviendo crímenes en la Alpujarra y aquí en Laureles. Es una bacanería, y es lleno de vida, lleno de picaresca, y hace una propuesta desde lo cinematográfico, porque el lenguaje no es incluso el de la novela, sino el del guión. Entonces es una puesta en escena muy llamativa y deliciosa. Usted se muere de la risa viendo esas peleas con el hijo, viendo las peleas con el novio, el carro de elevar a cada 2 cuadras. Está llena de los problemas propios del ciudadano, entonces uno se identifica mucho con ella, y fuera de eso resuelve los crímenes. Entonces ya vamos 4 y empezamos a sacar, y contamos con una tribuna muy buena en la época, entre el 2015 y el 2020, que era Medellín Negro, que era un evento académico que se formaba en la Feria del Libro, adscrito y asociado a la Feria del Libro, que tenía su público propio. Es decir, si usted convocaba solito, iban los 20 admiradores de Memo Ángel y los 2 míos. Pero cuando Medellín Negro convocaba, eran de 500 a 1000 personas en el Salón Humboldt. Entonces,
Venían de hablar de Lorenzo Silva, que es un autor de novela negra español, porque eso era lleno de invitados internacionales, y seguíamos nosotros, entonces encontramos esa sala llena. Y eso permitió darle mucha visibilidad, porque eso tenía su público propio cautivo, tenía las memorias del Congreso, y Medellín Negro nos hizo muy visibles, y entonces se amplió la colección, llegó a tener, vamos en el número 18, por ahí ronda un afiche, el que no lo tenga, vamos en el número 18 y después apareció Luis Fernando Macías con otra propuesta, lleva una novela pero tiene varias en el tintero, con otro personaje que se llama Aurelio, que no es ni fiscal, ni es detective, ni es policía, sino que es un ciudadano metiche que le gusta resolver crímenes como para entretenerse. Y es una propuesta de novela negra muy interesante, porque es una novela negra que toca otras cosas que la novela negra no toca. Toca el amor, toca las relaciones difíciles, es más psicológica, pero también cumple el objetivo de novela negra, que es resolver un crimen, resolver un delito, un robo, un asesinato, un enigma. Entonces es más o menos la historia de Medellín Negro. Ya por las dificultades que hubo ya logísticas de la editorial, se tuvo que parar 2 años la producción, pero mire, aquí estamos vivos, ya tenemos la invitación formal a volver a arrancar la colección. A todos los 3 nos preguntan en todas partes, sacaste una novela médica, sacaste un libro de infantil, sacaste un libro de filosofía. ¿Y cuándo viene el detective? ¿Cuándo volvemos a trabajar con los casos? A todos nos preguntan. La respuesta es ya. Este año tenemos el lanzamiento de al menos 2 números de la colección para demostrar que está viva. Ya cada una de esas que ven ustedes ahí tiene 4 o 5 reediciones. Ya se están trabajando en guión cinematográfico y en guión de serie. De hecho, Marina ya tenía una propuesta para Sony con el personaje. El mío ya tiene una propuesta que se está negociando, se está perfeccionando antes de negociar para una serie de 10 capítulos. Entonces estamos más vivos que nunca, ganas nos sobran, los 3 somos muy prolíficos, escribimos muchos libros y nunca paramos, entonces yo creo que hay esperanza y hay ganas. Con eso que dices que son muy prolíficos, y Memo, vos ahora decías que una de las ideas de la novela negra, que sea en serie y que uno vaya presentando el personaje en cada una de las novelas. Entonces esta pregunta es más para vos en tu labor de escritura. ¿Cómo piensas o cuáles son las estrategias que utilizas para que en cada novela o en cada entrega puedas presentar diferentes aspectos del personaje sin que se repita a lo largo, de 3, 4 novelas, las que vayan a salir, para que cada vez se vaya dibujando como más complejo ese personaje? ¿Cómo es ese proceso de creación? Mira que yo creo que funciona mejor. Sigue esta cosa. Hola, hola, ¿qué tal uno cantando, cierto? Tal cosa y se apaga y prosigue el coro entre la asistencia. A ver, hombre, esos son procesos muy raros, porque cuando uno va a crear un personaje, lo primero es que yo no soy capaz de matar a nadie. Entonces en los libros que yo escribo, matan por allá uno al escondido y de eso se trata. El resto es agregar adrenalina, porque yo soy muy nervioso, entonces el personaje es súper nervioso, ¿cierto? Y uno usa para eso muchas cosas, la familia, una época, porque hay que saber las épocas. Por ejemplo, yo no me le he metido a la época moderna todavía, porque hay que saber trampas en celular, inteligencia artificial, gente trabajando, hackers. O sea, se me complica más la vida y se pierde. Entonces yo trabajo en una década que es del 60 al 75, en otro lugar, porque el detective mío el que lo contratan, se mueve en Barcelona. A mí Barcelona me encanta y la época es muy buena porque Franco no se ha muerto. Entonces Franco obliga a hablar español en la calle, catalán en la casa. Fuera de eso,
en la sangre mía hay de todo, árabes, judíos, conocidos rusos, de todo. Entonces no me daba Medellín como para meter todos esos personajes, ¿cierto? Que se mueven allá en Barcelona y que uno se da el permiso. Alguien me dijo, pero usted ¿por qué escribe ese policía allá en España? Hizo lo mismo que hacía La Fuente Estefanía, que escribía novelas de vaqueros en España. Uno escribe, la literatura le permite a uno escribir donde le dé la gana y situarse donde le dé la gana. Y en esos procesos donde empiezan a averiguar algo, la última novela publicada, por ejemplo, a Rambert lo contrata el propio asesino para que resuelva el caso. Y entonces esté dando vueltas hasta que lo último descubre que el que lo había contratado era el que había matado al otro, ¿cierto? Lo he puesto en el Caribe porque lo contratan y lo traen al Caribe. Lo contratan y es porque aquí se lo juegan, a que no sale vivo del Caribe. Entonces se pasa la novela tratando de volarse del Caribe, usando todas las artimañas posibles. O sea, entonces es un proceso de creación, como decía Emilio, para divertirse. A mí muchas veces me ven, yo soy muerto de la risa con lo que estoy escribiendo. Dice, ¿qué más le va a pasar a este? Porque la novela, yo pues soy muy amigo de la teoría de Tolstoy, de que en la novela van apareciendo cosas que eso no se planea, uno arranca y de repente aparece una cosa, aparece otra, en la novela aparece mis hijas, aparece todo, eso van apareciendo. ¿Por qué? Porque el escenario era el correcto. Entonces es un juego, como les decía, de investigación. A mí me gusta mucho un método para investigar que uso aquí en la universidad, que es el método Jericó. Jericó consiste en darle vueltas a las cosas, darle hasta que se resuelve el caso, con algo muy especial, y es que mientras investigo aprendo otras cosas que no había tenido en cuenta. ¿Cierto? Ese es el método que a mí me gusta, siendo muy responsable de la inducción, la deducción, la abducción, el método que quiera, pero este enriquece mucho, porque van apareciendo cosas que yo no me imaginaba, y parto de una base también que me ha servido mucho para escribir todo lo que yo he hecho, y es que una frase de Augusto Roa Bastos: uno escribe el libro que quisiera estar leyendo. O sea, lo primero del libro es que es para uno. Es que es para uno. Entonces ahí empieza todo ese juego de bajos fondos, altos estratos, porque todo eso hay que mezclarlo, ¿cierto? Porque los norteamericanos establecieron que todo tenía que ser entre los barrios negros, criminales peligrosos. Hay que ver cuántos mata Raymond Chandler en cada novela. Eso es una matanza. Esa gente pues todavía siguen aplicando de métodos. En tanto que uno dice, hombre, no, yo creo que a esto le puede dar otra vuelta. Además que es un reto para cualquier escritor, decía García Márquez, y yo creo eso, de que uno dentro de todo lo que escribe tiene que escribir una novela de amor que no sea ridícula y una novela policíaca que demuestre que tan inteligente es el autor para resolver un caso. Muy interesante eso que dices sobre darle la vuelta pues como a esos escenarios, y también lo que decías ahora sobre la literatura, pues al final uno puede hacer lo que quiera. Entonces, como conectando ahí esas dos cosas, John, vos, y también un poco volviendo a ese referente del periodismo, por supuesto como que en el periodismo hay ciertos códigos éticos para narrar acontecimientos pues violentos y para narrar ciertos escenarios de las dinámicas sociales, pero como la literatura justamente permite ubicarse en cualquier lugar, ¿cómo hacer entonces para que en estas novelas de género negro no se terminen creando como ciertos estereotipos, o como que no termine siendo una apología a la violencia o a los escenarios
pues sociales decadentes, o si vale la pena pues siquiera plantearse esa pregunta. ¿Cómo hacer? Esa pregunta es muy difícil. ¿Cómo hacer? Bueno, el asunto es que el periodismo y la literatura, pues como son, no tienen límite, entonces el periodismo, al menos en mi caso, me ha servido mucho de fuente para hacer sobre todo las novelas y los cuentos del fiscal Rosado. La inmersión en esos sitios. Yo creo que una de las formas de no caer en lugares comunes, que es lo que haría moribundo no un género, sino una obra, y ahora, y antes de continuar quiero hacer un paréntesis, bueno, de paréntesis vivimos en la vida, y entonces, cuando dije que pensar que la literatura, que este género está en decadencia, es pensar que la literatura en general lo está. Yo no pienso que la literatura esté en decadencia, está en transformación, porque como la materia se va evolucionando y todos los mismos géneros incluso no desaparecen, desde la antigüedad estamos trabajando casi los mismos géneros, solamente que cambian su forma de decir las cosas y de expresar. Entonces la materia y la literatura se parecen en que no se destruyen, sino que se van transformando. Y en cuanto a eso, el periodismo como fuente, y también sirve de método y hasta de una facilidad narrativa, porque en periodismo nosotros tenemos una ventaja o una tragedia, y es que nosotros tenemos que salir con alguna cosa para el otro día o para el domingo, por ejemplo, para una historia. Entonces, eso de estar uno pensando mucho no puede ser, al menos para nosotros los periodistas, porque como en esa película de Descubriendo a Forrester, que de pronto ustedes la han visto, de un escritor un poco huraño que se encuentra con un muchacho negro que quiere escribir, que juega basquetbol, y entonces le dice: si quiere escribir, siéntese ante esa máquina de escribir, y yo me siento en esta mía, que también estoy escribiendo. El muchacho no sonaba la tecla, y en cambio el otro sí, dele, tecleando, y le decía: ¿por qué lleva más de una hora ahí y ese teclado no suena? Digo: porque estoy pensando. Digo: no, pero ¿usted quiere escribir o quiere pensar? Y él le da una de los consejos que le daba al tipo: póngase a escribir, y ya a medida que va uno escribiendo es que va pensando y va cuadrando, y es que va solucionando la parte narrativa. Y eso yo creo que el periodismo sí que nos exige, porque como no podemos darnos el lujo de decir: no, yo mañana no saco la historia porque tengo que pensar más. Esas páginas tienen que ir con alguna cosa, y hay que tratar de que vayan con algo decente. Te quería preguntar, Emilio, ahorita en este proceso de edición de la última novela que estás llevando, pues de como una serie de eventos ciertamente impresionantes para el lector. Entonces, con el que en el proceso también de edición y de creación, cómo se vería afectado no solo, o como en la exploración psíquica de un personaje que sufre, pero también en los personajes que provocan el sufrimiento. O sea, cómo es el proceso mental propio, cómo plasmarlo en el papel para crear pues, una novela interesante para el lector, pero también respetuosa con esas figuras ficcionales. Yo tuve la buena fortuna de que Mateo me corrigiera la novela, porque tengo un poquitico más de rigor, un poquito más como de refinamiento a la historia, que es una historia extremadamente perversa, cruel. Es la historia de una muchacha, es una historia verdadera, distorsionada por la creación literaria, de una muchacha que ejercía como prepago en Envigado. Y yo la conocí desde el punto de vista médico. Logramos hacer algún tipo de relación personal, donde ella me cogió confianza y me empezó a contar una serie de historias que eran impresionantes. Una vez me contó la historia de que ella se fue para México a trabajar allá con un señor
que le estaba pagando muy buen dinero, la metió en la industria de la pornografía, pero no sabía que era una historia de pornografía que iba en un género específico, que es el cine slow, en el cual matan al protagonista durante la realización de la filmación de los actos sexuales. A mí me impresionó ese. Y ella me contó que estando actuando en una escena, las empezaron a salir de cabos en las cosas porque las cogieron de gancho ciego y ella no sabía lo que iba a pasar. Y a la compañera que estaba enseguida, que estaba trabada, la tenía completamente drogada, haciendo una filmación pornográfica. Y un momento a otro, el protagonista masculino saca un cuchillo, le mete una puñalada en el seno y se le dañó la prótesis. Detenida. Entonces eso es impresionante. Impresionante. Entonces, ¿de qué habla el novelista? El novelista le debe contar al lector cosas que el lector no conoce. Yo para qué le voy a contar la historia de cómo se hace una relación sexual si yo creo que ustedes eran más que yo de ella. Entonces yo no voy a hablar de lo cotidiano, cómo come un personaje, cómo hace un personaje, porque eso se da por sabido. ¿Qué debe hacer el novelista? Contar cosas que el lector no conozca. Dar cuenta de una realidad que lo asombre, que lo incomode, que lo sacuda, y él voluntariamente escoge si la ley o no la ley. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Contamos cosas, contamos historias, a veces hay historias muy duras, porque es que lo otro, la prensa, las noticias se encargan de contar lo común, y ya el crimen, la muerte puede ser muy común. Vamos a contarlo de forma distinta. Entonces en las novelas damos cuenta de un detective un poco refinado, de los bajos fondos, que explora la ciudad, que se enfrenta a situaciones que se salen de lo común. Entonces, por ejemplo, en una novela, un futbolista de élite es víctima de un atentado. Más allá, porque a los futbolistas de élite casi no los matan en la calle. Como el de esta semana, o se mueren por enfermedades, pero es difícil que a un tipo como James o un tipo como Falcao venga a Medellín y hagan un atentado contra él. En una de esas novelas hay un atentado contra un futbolista de élite, y entonces la esposa, que ya se vuelve ex esposa, queda muy inquieta, va a la policía y no encuentra respuestas, entonces busca a mi detective Joaquín Tornado para que le ayude a entender por qué hubo ese atentado contra el futbolista. Y en otra aparece muerta una abogada que defiende médicos, aparece, no se sabe si suicidada, como aquí suelen suicidar a la gente, o asesinada, porque la tiran como de un 8º piso y aparece por ahí en una caja de esas de basura, en un contenedor. Entonces alguien evidentemente no queda contento con eso. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y lo mismo en otra, que un dirigente deportivo es emboscado por una barra brava y de la nada le meten un tiro. Y el tipo no estaba amenazado, el tipo no tenía mayor problema. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando estas disculpas para contarle al lector cosas que el lector no conoce, para sorprenderlo, para molestarlo o para entretenerlo. Y al mismo tiempo contamos lo que hay detrás de eso, para que el lector sepa qué hay detrás de una barra, el proceso de las barras bravas, qué hay detrás de los seguros médicos, qué hay detrás de las mafias deportivas que contratan, venden y compran futbolistas, qué hay detrás del mundo de la prostitución de élite, no la prostitución callejerita, sino la prostitución sofisticada, de alto nivel, de alto costo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y es impresionante lo que uno encuentra. Entonces uno se documenta, he tenido la fortuna de tener muy buena documentación, casi que de inmersión, porque yo trabajo en Envigado hace 30 y punta de años, entonces tengo amigos que saben historias que yo no sabía y me las cuentan, y me permiten explorar, me presentan amigos que me cuentan más historias y la gente es feliz contando esas historias. Entonces yo las recopilo y a mi detective no le falta nunca el trabajo, porque él se mete en unas cosas escabrosas y la gente me dice, ¿oíste, vos de dónde sacas todas las cosas que contás ahí? Y le dije, no tengo que inventar nada, simplemente estoy reproduciendo una realidad que yo no conocía y que me impresionó, entonces yo sé que a usted también lo va a impresionar, y venga, yo le la cuento. Porque no todo el mundo lee literatura policíaca, no todo el mundo lee literatura de crimen, pero los que la leen son absolutamente adeptos. Uno va formando una secta, una especie de cofradía que están esperando la historia escabrosa. Afortunadamente la sazonamos con algo de humor, con algo de picardía, y aprovechamos para contar la ciudad. Contamos
qué se mueve en los entresijos de esa ciudad que desconocemos y que nos puede asombrar, porque es impresionante lo que pasa en una casa de allá a la vuelta donde tienen un secuestrado guardado. Cuando John y yo tomábamos cervecita en Envigado, todos los días pasaba un señor simpaticísimo que nos saludaba. Todos los días nos saludaba, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y después supimos que tuvo un secuestrado 3 meses en esa casa, el señor que nos saludaba tan querido. Y la prepaguito que les estoy contando vivía enseguida y era alumna de la esposa de John. Entonces la gente cotidiana, la gente que uno ve todos los días aquí, detrás de cada persona puede haber una historia que a veces resulta ser escabrosa. Y hay que estudiarla, hay que profundizarla, hay que escarbarla, que uno a veces encuentra pequeñas joyas, aunque sea en el mundo del crimen. De eso es lo que estamos contando. Entonces el personaje se va robusteciendo en cada novela. Yo cada vez conozco mejor a Tornado, conozco mejor a sus ayudantes. Ellos se me van presentando. Ellos ya tienen una personalidad que les permite actuar con autonomía. Y ellos ya, está el hacker, que decía Memo, yo sí manejo los hackers, yo sí manejo los sapos callejeros, yo sí manejo los que se disfrazan de indigentes y hacen inmersión para hacer una pesquisa. Eso es muy útil en la psicología y en el método de trabajo de un detective urbano, tener un amigo carenada que se disfrace de indigente, que sea capaz de ponerse a tomar cocol o alcohol industrial y estar 8 días tirado en la calle haciendo inteligencia con una camarita pegada de aquí, en medio de los harapos y en medio de la inmundicia. Eso hace esa gente, yo los conozco. Yo conozco al menos 2 detectives locales que me han enseñado mucho de método, y eso funciona. Entonces es eso, hoy vamos creciendo con las novelas, los casos son inacabables, y tengo una lista como de 10 casos que vale la pena profundizar. Por ejemplo, ahora estoy profundizando una cosa que me impresionó y salió de una publicación de la Universidad de Antioquia. Gente que sabe que tiene enfermedades mortales, venéreas, por ejemplo, SIDA, y gente que se mete con gente que sabe que tiene SIDA buscando la provocación a ver si me infecto o no me infecto. Esa fue una investigación que hizo el periódico de la urbe, se llama La Infectada, y yo quedé asombrado con lo que vi ahí. Lo pueden buscar en internet. Y entonces lo aproveché en un caso que estoy escribiendo sobre Tornado, que creo que hasta me va a contagiar de cualquier cosa por lo escabroso que estoy descubriendo ahí, pero no deja de ser muy motivante desde el punto de vista literario. Bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Por supuesto. Para cerrar entonces aquí cada uno nos dará unas palabras. Les agradezco muchísimo la atención, gracias por estar aquí presentes. Les recordamos que está el stand de la editorial para que pasen a buscar las novelas de estos maravillosos autores y esperamos que disfruten mucho el Ecocampus y bueno, la despedida pues ahí, muchas gracias. Bueno, a ver, como han visto, esto tiene desde novelas de risa hasta novelas de horror, ¿cierto? Lo que muestra pues que hay diversidad, que no es gente compitiendo entre ellas, sino que cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, todo lo mío es imaginario. O sea, que eso quiere decir que en la vida anterior yo debe haber sido medio detective o alguna cosa, pero todo lo mío me lo invento para la novela. El trabajo de John es muy periodístico y el trabajo de Emilio es un trabajo ya mucho más duro, más cruel, lo que permite que usted es como en los platos, ¿cierto? Hay dulce, agridulce y yo soy como el postre de eso, yo no sé. Sí, el asunto que esos detectives con los que nosotros trabajamos son muy diversos. El mío, Rosado, por ejemplo, que también cada vez conozco más, procede de un mundo difícil en Medellín. Él salió de la realidad y se fue a vivir a la ficción. Al real lo conozco desde que estaba estudiando para investigador judicial.
quería ser fiscal, no sé si lo conseguiría porque me distancié de él, pero el mío sí consiguió ser fiscal. Y el asunto es que, aparte de esos métodos racionalistas, él es sensacionista también, porque es alumno de un escritor o de un investigador, de un escritor portugués que es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tiene una parte que son cuentos detectivescos, El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio, por ejemplo, y el detective de él se llama Abilio Cuaresma, y Rosado ha aprendido mucho de él y a sentir que la realidad no existe o no es posible o que no es confiable y que hay unos factores que son extraños, que la modifican y que entonces tiene que estar leyéndola porque en esa estamos, y si esto es un sueño, estamos compartiendo el sueño, pero de todas maneras sospechar de lo que va consiguiendo ese Rosado. Entonces, muchas gracias. Ojalá lean las historias de Policías y Bandidos. Sí, yo quería agradecerles la asistencia y quería invitarlos a que conozcan la colección. Son novelas cortas, estamos en la tendencia de las novelas cortas, novelas entretenidas, novelas donde usted se lo garantizo, no quiere dejar de leer. En la de todos estos autores que conozco también, son literatura local, con un esfuerzo local. Bolivariana ha hecho un esfuerzo para hacer unas ediciones preciosas, miren las carátulas, ahí las tienen en el afiche, son preciosas, son identificables, tienen identidad. Entonces yo agradezco mucho, los invito a que la lean, a que apoyen el talento local, a que se lo gocen, a que nos exijan casos para seguirle trayendo casos. Mientras más compren, más sacamos. Entonces necesitamos, esto no tiene un ánimo de lucro, pero sí tiene un afán de sostenimiento. Necesitamos seguir creciendo con la colección, ya vamos en el número 18 y pretendemos morirnos de viejos en el número 100, cerrar la colección en el número 100. Entonces les agradezco mucho, los invito a que sean entusiastas con el proyecto, allí los consiguen, y yo sé que si leen una van a seguir consiguiendo más, no van a quedar defraudados con el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.